¿Cómo Willy, estamos? ¿Todo bien? todo bien. Willy, te traje aquí porque me surgió una idea. Estos días vi un video de una estilista que le preguntaba a la cliente que si tenía algo que decirle. La cliente estaba callada, ¿verdad? Pues porque usualmente, yo no sé si te pasa a ti, siempre que vamos al barbero lo usamos como psicólogo, le contamos los Ah, problemas. sí, nosotros los barberos sabemos de barbería, de deporte, damos consejería. Pues a mí se me ocurrió la idea de que me recortaras, pero vamos a hablar de un tema especial, mano, un tema que estoy conociendo y que estoy aprendiendo a diario y que me tiene pues bien emocionado, mano, porque me ha cambiado la vida. Y el tema es de Dios. ¿Estás de acuerdo con que te grabes recortando hablando de Dios? Pues claro que sí. Ese es el tema favorito mío. Ajá, pues perfecto. Pues vamos a empezar. Bueno, Willy, Antes que todo, ajá, ¿qué te voy a hacer? ¿Cómo te voy a recortar? pues lo mismo de siempre, yo creo Ok, que Faye, bueno, lo mismo de las últimas veces. ok. Para que no sepa, Willy es mi compadre, es mi barbero, es el padrino de los nenes, el padrino de boda, y es hermano de la iglesia. Y ambos asistimos a la iglesia Jehová Jireh en Bélgica, que en la descripción van a ver el link del mapa de la iglesia. Todos los domingos a las 11:30 de la mañana, el pastor Luis Ramos Vega nos está dando su mensaje. Pues sí, pues Willy, ¿Qué parte de Dios es? hermano, yo tengo varias dudas. Por ejemplo, tú te criaste en la iglesia, ¿verdad? Sí, yo me crié en la iglesia desde que yo era un baby, prácticamente 1 año, 2 años de edad. Mi papá aceptaron al Señor como su Salvador y pues desde entonces yo estoy asistiendo a una iglesia. Yo, a diferencia de ti, ¿verdad? Yo llevo 4 años asistiendo a la iglesia, tengo 34, me tardé un poquito, ¿verdad? Pero pues, el tiempo de Dios es perfecto. Y pues el tema que quería tocar hoy por primera vez es qué significa el temor a Dios. El temor a Dios. Sí, ¿cómo tú que te criaste en la iglesia, tú ves lo que es el temor a Dios? Bueno, bíblicamente dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Muchas veces pensamos que cuando habla de temor a Jehová estamos hablando de tenerle miedo a Dios o verlo como una especie de monstruo, de fantasma. Pero la realidad es que cuando hablamos del temor a Jehová, estamos hablando de un respeto. Es como ese respeto que tú le tenías o le tienes a tu papá. Y cuando tú eras nene, pues tú estabas un ejemplo en algún lugar y tu papá no tenía ni que decirte ven acá, nada más te miraba y tú sabías que estabas haciendo algo malo. Y tú decías como que espérate, espérate, Ah, espérate. Eso ok. es el temor a Jehová. O sea, lo podemos comparar como eso, como ese temor que tú le tienes siendo un hijo a tu padre. No es uno de miedo, sino es como de respeto, como que tú sabes, espérate, me están mirando. Ok, ok. Eso es básicamente, podemos ver el temor a Jehová de esa manera. Es algo como de que tengo que obedecerlo y sé que quiero ser obediente a Dios. Si hacer las cosas bien, porque Dios te está mirando, como dices tú. Exacto, exacto. Cuando éramos pequeños era como que no hagas esto, papá Dios te está mirando. Ya desde ahí te lo estaban inculcando y tú no lo sabías que te estaban inculcando el temor a Jehová. Ok. Pero yo por lo menos que he vivido afuera, ¿verdad? De la iglesia muchos años y recientemente es que estoy yendo, ¿verdad? Pues sé cuáles son las cosas de las cuales me tengo que alejar porque no quiero volver ahí. En el caso tuyo, que muy seguramente no has visto la gran mayoría de las cosas que yo he vivido, ¿cómo es tu percepción a ese temor? O sea, ¿cómo tú te alejas o te has alejado en toda tu vida de esas? Bueno, tocaste un punto bien interesante y es como que comparar a alguien que llega, que ya ha probado como quien dice el mundo, a uno que está en la iglesia desde pequeño. Y pues yo diría que a diferencia de un ejemplo tú, que llevas 4 años, pues yo, por ese temor a Jehová, pues puedo decir que eso me aguantaba de hacer ciertas cosas que a lo mejor tú las hiciste. Sé yo, o otra persona que está en el mundo las hace. Ese temor a Jehová te frena. Por ejemplo, el hecho de ir a una fiesta, pues yo podía ir a la fiesta, pero tenía que estar pendiente a lo que había a mi alrededor.
Si la fiesta se ponía muy, muy intensa, pues yo prefería irme. Yeah. Disimulaba y me iba porque me iba a sentir fuera de grupo. No estaba en mi ambiente. Pues yo no bebía, yo no fumaba, no hacía nada de eso. Y si yo veía ese tipo de conducta, pues yo iba a decir, nos vemos, disimulaba y me iba. Llegué a estar en ciertas situaciones en las cuales me invitaron a fiestas de boda y de cosas, de amistades mías, ya yo siendo grande, adulto, 20 años maybe. Y ese temor a Jehová me daba como que esa inquietud de que no debo estar en ese lugar. Eso me pasó y aún ya adulto me pasa en ocasiones. He ido a comer incluso a lugares sencillos, cosas sencillas, y siento esa incomodidad como que no debo estar en este lugar. Yo, sinceramente, pues estuve en muchos sitios así y antes bebía, o sea, bebía, por decirlo así. Si empezaba a beber, tenía que beber hasta embocacharme, porque si no, no había bebido. Esa era mi pensar en aquel momento y de las amistades mías, que muy sorprendentemente, mano, te digo una cosa, las amistades mías más cercanas, varios están en los caminos del Señor y varios están yendo a la iglesia, mano, que próximamente los sentaré aquí conmigo a hablar de eso, porque pues son personas que compartieron conmigo en esa vida, ¿verdad? Y que ahora pues la vida de ellos la rige el Señor y están en los caminos del Señor igual que yo, y estoy feliz de eso, mano, y ha sido bien difícil, no te creas, porque las tentaciones están ahí. Sí, no, en el caso mío, yo diría que en el caso mío, al yo no probar las cosas, pues muchas veces no siento tal vez la urgencia o la necesidad o no siento la tentación en cuanto a esas cosas. Por ejemplo, como yo nunca he bebido o he fumado, pues alguien me puede ofrecer y yo le puedo decir que no, pero no sé, una persona que a lo mejor ya lo haya hecho, pues como su reacción ha sido, pues no lo sé. Ahí entonces entra el temor a Jehová. Mi papá era una persona que bebía mucho. Mi papá era de que él bebía y no sabía hasta cuándo parar. Él sabía que estaba mal cuando se quedaba los puños con la gente y peleaba. Eso me lo cuenta él a mí, porque la realidad es que yo no lo llegué a ver. Yo no existía cuando esas cosas. Mi papá era típico de años. Te cuento el testimonio porque esa parte se puede decir que fue lo que sembró él como parte de ese temor a Dios. Porque obviamente me inculcó en la iglesia, pero también él me hablaba de su experiencia fuera de la iglesia. Y papi siempre me dijo que aprendiera de las experiencias de otros. Y cuando él se sentaba con nosotros y nos contaba estas anécdotas, pues yo le prestaba atención, pero a la misma vez, pues también la cachaba y decía como que yo no quisiera pasar por esto. Y papi, el mismo día que yo nací, ese mismo día él dejó de beber. Él nos cuenta que esa experiencia de yo nacer prácticamente fue lo que primeramente Dios usó para tocar su corazón. Y dejándonos llevar por la predica del pastor, pues se puede decir que ese fue el milagro de salvación que Dios usó para que llegara a la vida de papi. Pues el nacimiento mío hizo que papi pues dejara de beber. Ahí empezó, se inquietó por Dios, porque después de eso no pasaron un año y él empezó a ir a la iglesia, aceptó al Señor como su Salvador y todo eso. Pero esas experiencias que él tuvo, que me contó, pues cuando, un ejemplo, yo estaba en una fiesta y me ofrecían, qué sé yo, toma este coquito que tiene pitojo. Y yo me quedaba como que, no, yo no quiero de esto. O toma esta sangría. Eso no es nada, eso no tiene alcohol. Y yo como que ya me daba como esa incomodidad que es ese temor a Jehová, como que es que si hago esto yo siento que le voy a fallar a Dios. Pues no lo hago. Bien, y yo entiendo el punto de tu papá. El punto que mencionas de tu papá, porque desde que nacieron los nenes míos, el ejemplo que yo quiero dar a los nenes míos no era la vida mía de antes, jamás. O sea, yo no quiero que ellos pasen por eso, y si pasan por eso, pues estaré ahí para apoyarlo, ¿verdad? Porque aunque se me va a hacer bien duro, porque hay un refrán que dice que cuando tú ibas a brincar el charco ya yo estaba al otro lado, ¿verdad? Uh-huh. Y pues por lo mismo pues, no quisiera que los nenes pasaran por eso. Por eso es que estamos bien enfocados en lo que es tener a Dios en la relación, en la familia, en el hogar. Y hasta ahora pues los nenes pues están recibiendo el mejor de los ejemplos. La nena es buenísima y el nene va muy bien también. Que gracias a Dios pues yo entiendo que con Dios en el corazón y con Dios como norte, ¿verdad? Pues la crianza de los nenes es mucho más fácil. De hecho, hace poco
vi un video de Mark Zuckerberg, que espero que no haya sido hecho con inteligencia artificial, ¿verdad? Porque ahora con inteligencia artificial. Pero en el video Mark Zuckerberg decía, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, él decía que pues en un principio él no creía en Dios o no creía en las religiones, por decirlo así. Pero en resumir las cuentas, desde que tuvo su hijo, pues su vida cambió y entonces él prefiere criar a su hijo utilizando la religión cristiana, ¿verdad? Por los fundamentos que trae y por los buenos valores y todo lo que se fomenta en la palabra. Sí, no, porque es que muchas de esa gente que hoy día son personas prominentes, influencers, creadores de contenido, cantantes, son famosos hoy en día, tú los ves y buscas para atrás, muchos de ellos conocieron a Dios en su pasado. En estos días yo vi un video del chamaco de las trenzas. La Dior. El de Jebulú ¿no? Que se las pinta de colores. Tecachi. El 69 y él en el video estaba en una entrevista y él le preguntan y él conocía de Dios, sabía cantar los himnos, cantaba Alabaré, cantaba Jerusalén, qué bonita eres, que son coros de la Yel. Y muchos de ellos conocieron a Dios, pero se dejaron atrás ese temor a Dios y dejaron entonces que la tentación entrara en sus vidas, fueron engañados y seducidos por el enemigo. Y hoy en día pues tienen fama, pero están vacíos porque no sienten sienten ese vacío que solamente lo puede llenar Dios. Uh-huh. Tú ves, no sé si has visto ese video que corre, que sale muchos raperos, que sale Daddy Yankee, sí. sale Anuel, y todos hablan de que sienten un vacío en su corazón, y cuando tú vas al pasado de cada uno de ellos, Raymond Ayala, Daddy Yankee, fue criado en la iglesia, Anuel fue criado en la iglesia, el otro fue criado en la iglesia, Farruko conoció a Dios, se apartó, ahora está en los caminos del Señor de nuevo, porque a la hora de la verdad, ese temor a Jehová siempre va a estar ahí. Si una vez tú lo conociste, eso siempre va a estar ahí inculcado. La Biblia dice, cría al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de eso. Entonces, si es así, aun cuando tú estés en tu momento más difícil, te vas a acordar de que, espérate, Dios estaba ahí y yo fui el que lo dejé. Y muchas veces es que pierden ese temor a Jehová. Ese temor a Jehová es lo que hace que tú te acerques o te alejes de Dios. Y muchas veces está en la persona. No es tanto el temor, en el caso de los que se alejen, es que dejaron de buscar a Dios. Y si tú dejas de buscar a Dios, si tú dejas de buscar en una relación, si tú dejas de buscar un ejemplo a tu esposa, te va a llegar un punto en que se va a ir. Se va, sí. Pues así mismo es con Dios. Si uno deja de buscar a Dios, pues Dios a lo mejor va a estar ahí, pero te alejaste tú. O sea, y te alejas tanto muchas veces que pierdes esa comunión con Dios. Y después no sabes ni dónde está Dios. Y no es que Dios se fue, es que tú te alejaste tanto que no lo encuentras. Yo estoy seguro que allá afuera hay mucha gente que tal vez se sentía como yo al principio. O sea, yo estuve 4 años yendo a la iglesia y no es hasta ahora que puedo expresarlo y puedo hablar de ello y puedo hablarlo sin temor, ¿verdad? Porque a veces nos juzgan por la creencia que tenemos, ¿verdad? Pero allá afuera debe haber mucha gente mirándonos que tiene ese deseo y esa misma inquietud o ese mismo vacío que los cantantes que mencionaste y que quisieran dedicarle la vida a Dios y no se atreven. ¿Qué tú le dirías a esa gente, mano? Que si se sienten así de esa manera, que cojan a Dios, que no se dejen llevar por lo que tal vez los medios quieran meterle en la mente o lo que otras personas que a lo mejor no quieren o los quieren engañar, porque así como hay personas como nosotros que te estamos diciendo la verdad, hay gente que no quiere que tú seas feliz, a ellos les conviene que tú vivas ignorando a Dios, porque es que cuando tú conoces a Dios, cuando tú vienes a los pies de Dios, eso tú tienes una felicidad real. Las demás felicidades son momentáneas, pero la felicidad de Dios es una felicidad que es eterna. Que no te estoy diciendo que no vas a pasar por situaciones. Aquí incluso tú puedes hablarle, yo puedo hablarle de situaciones que hemos podido pasar
Pero la diferencia es que cuando tenemos a Dios, esas situaciones tienen una fecha de caducidad. Y una vez empiece a pasar la tribulación, el problema, lo que sea, pues tú sabes a quién vas a ir. Pero cuando te pasa eso mismo, porque eso mismo te va a pasar estando en el mundo, y no tienes a Dios, no sabes a dónde correr, no sabes a dónde ir. Y pues ahí también pues pasan muchas veces esas desgracias que a veces no entendemos por qué suceden. Pues no le dieron la cabida a Dios, sino le dieron la cabida al otro, que es el enemigo. Sí, mano. Pero si tú corres a Dios, aun cuando no sepas o no entiendas, yo estoy seguro que una vez tú corras a Dios y lo conozcas de verdad, que tengas una experiencia personal con Dios, tú no vas a querer ir para atrás. Así es que me siento yo ahora mismo. Yo llegué a la iglesia, como testifiqué el domingo pasado, llegué a la iglesia con o sea, el momento más difícil de mi vida, que pronto lo contaré aquí. No voy a dar mucho detalle porque quiero hacer un podcast completo del testimonio mío, porque yo sé que el testimonio mío le puede servir a mucha gente. Pero, en fin, en medio de toda esa tristeza y todos esos momentos difíciles en que llegué a la iglesia, si yo no hubiera abierto mi corazón y yo no le hubiera dado paso a que Dios tomara el control de mi vida, yo no sé dónde yo estuviera ahora mismo, mano. Yo no sé dónde yo estuviera ahora mismo, sinceramente. Pero ya que le di paso al Señor, acepté a Jesucristo como mi Salvador, escuché la palabra mucho tiempo y todavía la sigo escuchando. Hay mucho por aprender, ¿verdad? Tengo mucho por aprender, pero he dado un paso en mi vida que el proceso mío de crecimiento en la fe y de aprender el tema de Dios y todo lo que tenga que ver con Dios, pues decidí crear todas estas plataformas que por nombre le puse Renovando mi Fe. No, y te felicito, es una manera de llevar el evangelio y de que la gente conozca más allá de lo que tal vez creen que conocen, porque eso es lo que sucede, a veces creen que conocen, pero no conocen lo que realmente es conocer a Dios. Ahorita tú mencionaste que tú estuviste 4 años escuchando palabras, yo estuve desde pequeño criándome en la iglesia, pero es que cada uno necesita tener un tiempo en el cual Dios va a intervenir con uno. Yo fui criado en la iglesia y estando en la iglesia, obviamente, todo ese conocimiento y, como te dije ahorita, el temor a Jehová estaba sembrado en mí. A los 12 años aproximadamente es que yo vengo y acepto al Señor como mi Salvador, porque el que me lleven a la iglesia no quiere decir que ya yo soy salvo. Yo también tengo que pasar por el proceso que pasa cualquier otro. Yo a los 12 años digo aceptar al Señor como mi Salvador. A los 12 años me llevan a las aguas bautismales, pero no es hasta que yo tengo como 23, 22 años aproximadamente, poquito menos, no, yo diría como 20 años, que tengo mi experiencia personal con Dios. Porque una cosa es tú ser criado en la iglesia, otra cosa es tener el temor a Jehová y otra cosa es el tú tener una experiencia con Dios. Y no es hasta los 20 años, sí, habían personas que se me habían acercado, que me habían dado palabras del Señor y sí, yo había experimentado a Dios de esa manera, pero una experiencia personal directa con Dios no es hasta el momento más difícil que yo tuve en mi vida que yo conozco a Dios y puedo decir, conocí a Dios y escuché la voz de Dios y pude tener la experiencia con Dios. Y eso es lo que pasa, a veces hay muchas personas allá afuera que tienen el temor a Jehová, pero no tienen el compromiso con Dios, que son dos cosas diferentes. Tienen el temor a Jehová y saben y dicen, es que yo no voy para la iglesia porque estoy haciendo las cosas mal y yo no me atrevo, que a lo mejor ese será tu caso, porque tengo que dejar cosas. Tienen el temor a Jehová, pero no quieren tener el compromiso de sol. Pero no es hasta que tú dices, espérate, ya yo me cansé de esto, ya yo me cansé de esto otro, de que me sigan saliendo las cosas así, asado, y das el paso. Una vez tú entras y das el paso, ahí es que Dios empieza a trabajar. Y ahí es que tú te dejas llevar por Dios. Cuando tú empiezas a escuchar la voz de Dios y comienzas a caminar en el kairos de Dios, todos son diferentes. De hecho, yo te puedo decir que yo creo que tú estuviste la primera vez que me llamaron al frente en una prédica, ¿verdad? Y las primeras palabras que me dijo el pastor que predicó en ese momento, que se llama Pablo Millán, si no me equivoco. Sí, Pablo Millán. Que no era fácil. No, él me llamó allá al frente, mano, y me miró a los ojos y lo primero que me dijo fue, tú no has sido fácil, me dijo. Pero, o sea, hablando en la prédica, ¿verdad? Y pues yo sentí que Dios me estaba hablando porque, sinceramente, yo no he sido fácil para las cosas de Dios.
Yo estuve muchos años ahí que tenía mi lucha con mis opiniones, ¿verdad? Que muchas de ellas estaban erróneas. No, y me imagino que también estaba la incredulidad y eso en Oh, el sí. corazón. Pero hablando de incredulidad, es que sí. Te menciono la incredulidad porque a mí también me ha pasado y yo llevo desde pequeño en la iglesia. La incredulidad es algo que incluso los hombres de Dios en la Biblia pasaron por eso. Por ejemplo, cuando el grupo de apóstoles estaba en la barca y estaba la tormenta y dice que vieron a Jesucristo y pensaron que era un fantasma, ya ahí había incredulidad. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? Como que, pero para esto ustedes me despiertan, para esto. Y era que estaban siendo incrédulos. Pero solamente Pedro fue el único que se atrevió a pasar por encima del agua. Y cuando estaba llegando a mitad, se hundió. Pero mucha gente habla de que Pedro, este hombre de poca fe. Pero la realidad es que él fue el único que se atrevió. No, los demás tenían miedo, no se atrevieron. Cuando tú lo analizas y vas a la Biblia. Y me imagino que entonces a ti te pasó eso de la incredulidad. Oh, sí. Sí, y de hecho, estando en la propia iglesia, al principio yo estaba como bien incrédulo de muchas cosas también. No es hasta que me toca a mí, como tú bien dijiste ahorita, tener Que una tienes esa experiencia con Dios. O sea, eso es bien diferente, mano. Bueno, después esa experiencia con Dios me impactó tanto que mira dónde estamos ahora. El plan que yo tenía con estas redes, con la página web, que ahora se llama renovandomife.com, tenía otro nombre. Era un blog personal que yo iba a hacer. Eran unas páginas personales que yo iba a hacer, que yo iba a hablar de lo que estudié, que es maestría en gerencia y enfermería, soy enfermero, o sea, soy enfermero especialista en diálisis. Yo iba a hablar de los temas que yo conozco, pero el Señor, ese era mi plan. Ese era tu plan, pero el plan de Dios era otro. Pero el plan de Dios era otro, brother. A mí me ha pasado exactamente lo mismo. Mi plan, hoy en día, Dios permite que el mes que viene, si Dios lo permite, voy para el campo misionero. Yo siempre he pensado que eso era algo muy grande para mí. ¿Lo veías bien lejos? Lo veía lejos. Hablaban de campo misionero. Yo no voy para allá, tú eres loco. Yo me acuerdo que cuando el pastor hizo el anuncio la primera vez, Cindy mi esposa me decía, ¿a qué no te atreves? Y yo, no me atrevo. Pero no era lo que yo quería, era lo que Dios quería. Entonces, cuando llegó el momento, estoy aquí, ya estoy al otro lado, estoy a un mes de irme. Estás a un mes y hoy me acabas de dar una noticia que no sé si la puedo decir. Sí, no, que mi esposa también va. Ella Pues se Cindy va suponía que no también. iba, pero ella era la que tenía el corazón más en las misiones. Y Dios le permite que Dios me convenza primero a mí, porque ya ella estaba convencida. Ella tenía la maleta hecha sin saber que iba para allá. Pero por eso te digo que a veces el plan de uno puede ser bien diferente al plan de Dios. Y a mí me ha pasado muchas veces. Yo te puedo contar el testimonio. El momento más difícil de mi vida era porque yo pensaba que iba a ser de una manera mi vida y Dios tenía planes de que iba a ser otra. Y si los planes tuyos estorban los planes de Dios, pues Dios los saca. Eso es así. Qué brutal, ¿verdad? Sí. Y a veces uno no lo entiende en el momento y te puede doler, te puede causar incomodidad, pero unas palabras que Dios me dijo en el momento que yo estaba más difícil fue que me quería en lo incómodo, porque a veces cuando uno está cómodo, cuando uno está en la parte cómodo, uno como que se deja llevar y se queda ahí sentado y espera que todo le pase por el lado, y si hay otro líder que se levante, pues yo prefiero seguir al líder. Pero cuando Dios quiere que tú seas entonces el líder, ahí es que tú entonces estás en lo incómodo y tú dices, espérate, toca trabajar. Y uno tiene que moverse hacia la voluntad de Dios. Uno no puede ignorar la voluntad de Dios. Te sacan de la zona de confort. Tiene que salir uno de la zona de confort, como tú dices. Yo fui, hablando de liderazgo, ¿verdad? Pues fui líder en diferentes organizaciones, entre ellas una fue una fraternidad universitaria, que no voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Porque no viene el caso. Pero ayer estaba hablando con un amigo mío de allá de la fraternidad y los dos estábamos envueltos en el mismo mundo, ¿verdad? Y bueno, le entregó la vida al Señor también, lleva un año ya sirviéndole a Dios, está feliz, salió de los vicios, salió del alcohol. Él sabe quién es, ¿verdad? Pero próximamente va a estar aquí, lo invité y dijo que sí. Esa otra cosa, mira, este plan de estas redes sociales y todo lo que se llama ahora Renovando Mi Fe, que lo pueden buscar en Facebook, en Instagram, en YouTube, en renovandomife.com, todos estos planes eran
con otra estrategia para mí, para yo hablar, es la cosa. Pero Dios lo cambió y al punto de que cuando yo lo hacía para mí, No te salí. no salía e invitaba a la gente y me decían que no, y me decían que no, y me decían, Dios cambió todo el plan, lo hizo de él. Es que cuando Dios te cambia el plan, tú vas a ver el respaldo de Dios. Brother, y hasta ahora yo no he recibido un no para verse aquí conmigo, Pero me pasó- hablar. Me O sea, pasó con esto del viaje misionero. Cuando el pastor me lo mencionó de primera vez, yo puse un montón de excusas. Le puedes preguntar al pastor cuando lo tengas le puse un montón de excusas. Y el pastor me dice, Dios te va a tocar. Tú vas a ver que Dios te va a tocar. Si es de Dios, Dios va a moverse a tu favor. Tú no vas a tener necesidad de nada. Y así mismo fue. Una vez yo dije que sí, yo he visto la bendición de Dios, cómo Dios ha estado bendiciendo y me ha estado respaldando para este viaje misionero. Que pues Dios es bueno. amén, así mismo es. Pues hermano, a ese amigo que te estaba contando, pues lo invité para acá, para grabar, y me dijo que sí. Sí. Dijo que sí, a las personas que he invitado no he recibido un no hasta ahora. Y es todo porque pues todo es para Dios y la gloria sea para Dios. Todo lo que yo pueda utilizar de mis herramientas, que son conocimientos y herramientas que Dios me dio, porque pues o sea, no es esto yo no lo estudié. Crear contenido, grabar, editar y todo eso, yo no lo estudié profesionalmente, yo lo estudié por mi cuenta. Sí, aprendiste en la calle. Aprendí por mi cuenta y pues es porque es mi hobby. Entonces, siempre le pedí a Dios que me utilizara. A Dios que me utilizara, que me utilizara, que me utilizara. También le estoy pidiendo a Dios otra cosa que no lo puedo decir aquí porque me puedo meter en lío. Pero Dios conoce cuáles son mis necesidades y mis peticiones y sabe que lo hago de una manera genuina. Así que solamente Él sabe hasta dónde... Sí, ¿no? Y cuando llegue el momento, te va a conceder esas cosas. Y cuando llegue el momento, esas experiencias que tú le estás pidiendo a Dios, te las va a cumplir. Y cuando llegue, porque el tiempo de Dios es perfecto y vas a ver la mano de Dios hacia esas peticiones contestadas. Yo le llevaba tiempo pidiendo al Señor experiencias con Él. Y no fue hasta los 20 y pico de años que tuve, como uno dice, mi primer encuentro con Dios. Pero también le estaba pidiendo experiencias como esta no del viaje misionero, porque nunca estuvo en mi mente eso estaba en la mente de Dios, pero sí el crecimiento que lleva un viaje misionero, el crecimiento que lleva el ir al campo misionero y el ser guiado de la manera que he estado siendo guiado para ir allá. Amén. Aprovecho. Y he estado viendo cómo el Señor ha estado contestando esas peticiones. Ajá. Después de 34 años. Pero la estoy viendo, ¿entiendes? Amén. Aprovecho para decirle a todos ustedes que están viendo allá en sus casas que pongan a Wilfredo en oración, porque pues ese viaje misionero está próximo a llegar y que pues Willy, te vamos a tener en oración también mi familia y yo. A Cindy, al pastor. A Cindy, al pastor, a todos los que van, para que esa obra sea de bendición para muchos y pues todas tus metas ahí. De hecho, ya me dijeron que voy a estar recortando allá. Ah, pues mira. Vamos a sacar un día para recortarla allá. Si ven a Willy en el país de ustedes, que no puedo mencionar cuál es, pero si lo ven, tírense una foto con él y me la envían. De hecho, Willy, aprovecha donde tú recortas, donde tú trabajas, cómo te pueden conseguir la gente que te están mirando ahora mismo. Pues me pueden conseguir, yo trabajo en Ponce Mall, en la barbería Agustín Starley, una barbería que tiene alrededor de 40 años, yo llevo 10 años de experiencia, sí, hasta el sol de hoy, ¿ves? 10 años ya. 10 años. Cumplo 11 en enero, si Dios lo permite. Y me pueden conseguir mi número de teléfono personal. Lo puedo dar, ¿verdad? Claro, adelante. 77-1492. Y también trabajamos incluso en ocasiones a domicilio. Con el mismo número, o puedes hacer cita llamando a la barbería de Ponce Mall, Agustín está. Recortan viejitos en las casas también. Recortamos señores encamados, con condiciones, lo que aparezca. En pantalla van a aparecer los números de Willy, en confianza lo pueden llamar. Espero que no sería mucho para tener espacio para mí. Eso sí, el a domicilio lo trabajo entre la zona de Ponce y Juana Díaz, porque es sí, importante. Willy recorta al nene mío desde el primer recorte, ¿verdad? Y a mí me sorprende porque Johan se porta súper bien, mano. Johan. Bueno, recapitulando el tema que quería tocar hoy, ¿verdad? Que es el temor a Dios. Yo puedo decir que tengo mucho temor a caer también. Esa es parte del temor a Jehová.
en la vida de antes, porque no quiero volver a llegar ahí, mano. Eso es lo que hace el temor a Jehová, que si ya tú conociste a Dios, tú no quieres virar a tu vida pasada. No quieres, porque es que cuando lo comparas con lo que ya viviste a lo que estás viviendo ahora, tú dices atrás. No, soy demasiado feliz ahora. En el caso tuyo, que conociste lo que era mundo, pues tú no quieres regresar para atrás. En el caso mío, que yo no he conocido tanto el mundo, yo no quiero ni siquiera pisarlo. O sea, es como que hay una línea así, una línea, y aquí está el mundo y aquí está Dios. O sea, está el camino del Señor. En algunos momentos de cuando tú eres cristiano, te da con un poquito de rebeldía y te gusta como que caminar cerca de la línea. No pasas para acá, pero estás ahí cerca de la línea. Pero llegas hasta ahí porque el temor de Jehová no te deja. Una vez pisas acá, mucho descajila. Pero esa rebeldía que a lo mejor puede que a mí me pasó y le pasa a todos los que en algún momento están en el camino desde pequeño. Las experiencias no permitieron que yo llegara acá. Entonces, cuando llegué cerca de la línea, fue como que papá Dios me dio un empujón, me pasó por la experiencia, me pasó por la situación, la tribulación, el proceso, como le quieran llamar, porque ahora le llaman de diferentes maneras. Y yo digo, no, yo no quiero mirar para allá. O sea, no quiero estar en la línea, yo quiero estar acá, lo más lejos posible de la línea que me puede llevar hacia allá, hacia el mundo. Sí, ahora mismo yo estoy experimentando algo que es, hay una frase que he escuchado muchas veces, que no puedes estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. No. Pues en mis inicios en la iglesia yo tenía una batalla bien brutal y aún todavía la sigo teniendo. Que es que, por ejemplo, la música, hay muchas cosas que influyen Eso es algo que de la influye. calle. Lo que tú oyes, lo que tú escuchas, lo que tú ves. Yo cambié por completo mi estilo de música. Antes yo era DJ que ponía todo tipo de música. Y me sorprendía mucho de los nenes chiquitos pidiéndome canciones que yo no le pondría a mi hijo ahora mismo. Y pues todas esas cosas como que no las he cambiado, mano, y estoy haciendo un gran esfuerzo por seguir los caminos del Señor y no descagilarme, mano, porque no quiero, porque es que Dios ha sido tan bueno conmigo y con mi familia, con mis papás, con mi familia en general, que yo siento que no puedo fallar. La línea que te mencioné ahorita en el área del que es criado en la iglesia, esa es la línea que estamos hablando, la música, lo que tus ojos ven, lo que tú escuchas, lo que le prestas atención. Eso es lo que te puede hacer rebelde al Señor o te puede descarrilar. El tener la experiencia con Dios, de llevarme a donde me llevó y conocer a Dios, permitió que yo estaba escuchando música secular, escuchaba música de gente que tú vas a decir, Wilfredo, ¿cómo se ve así escuchando eso? Pero no es hasta que tengo esa experiencia con Dios que Dios me dice, no puedes estar escuchando esto, no puedes estar viendo esto, porque es que eso te aleja de Dios, eso Sí, te lleva a otro lado. Y estos tipos de música, muchas veces estos cantantes famosos, prominentes, no quiero mencionar nombres, para no darle promoción tampoco, pero muchas veces esas son las tentaciones que tal vez un joven de la iglesia tiene comparativamente con uno de que ya conoció el mundo. Las tentaciones de nosotros son más allá como la música, escuchamos, lo que nosotros vemos, lo que le damos atención. Uno puede caer, muchos cristianos están adictos en las fías, en cosas así, que cuando se vienen a dar cuenta, no es hasta que Dios trabaja con ellos, que dice, espérate, ¿qué yo estoy haciendo con mi vida? Me estoy alejando del Señor. Eso es así. Y entonces tienen que caer de nuevo en los pies del maestro. Pero una vez Dios los coge, los jala, no quieren mirar para atrás, no quieren caer en eso otra vez. Yo tuve la experiencia con esto, mano, con este proyecto que estoy desarrollando. Y es que pues al principio tenía un plan, ¿verdad? Que era hacerlo, pero de gerencia, de liderazgo y de otros temas, ¿verdad? Y me propusieron en un momento dado hacer un podcast de temas de jocosos, por decirlo así. Sí. Y sinceramente, ya yo le dije a las personas, le dije, no, búsquense otra persona que trabaje con ustedes, porque yo no voy a hacer otro tema que no sea cristiano. Por ese mismo temor a descagilarme, a sentir que no estoy haciendo las cosas bien. Porque es duro. O sea, cuando tú vienes de un mundo, Willy, cuando tú vienes de afuera, de la iglesia y de unas experiencias que has vivido que no son las mejores,
es duro salir de ella porque es como un ciclo, o sea, es como un ciclo amoroso, que los ciclos amorosos a veces es bien difícil de salir, por más mal que esté, pues así, pero cuando sales de ese ciclo, tú no quieres volver a entrar en él, porque encontraste felicidad. Pues lo mismo me pasa a mí con la iglesia, mano, con Dios. Me falta mucho por aprender, porque me falta un montón, porque, o sea, Dios tiene palabras para todo, ¿verdad? Y el libro donde está escrito todo eso es la Biblia. Y siento que pues me tengo que tomar más tiempo para el Señor y sentarme a leer la Biblia. De hecho, el temor de Jehová, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, que la sabiduría está en la Biblia. Entonces, si lo primero para que haya sabiduría es el temor a Jehová, obedecer a Dios. Después eso se va llenando, ese pote, si lo vemos como un frasco, ese pote de sabiduría con la palabra, con el tiempo de devoción con Dios, la oración hacia el Señor. Aunque a veces tú digas, yo no sé qué voy a orar, pero la Biblia dice que el mismo Espíritu intercede por ti. Una vez tú comiences, a lo mejor empiezas adorando, empiezas dándole gracias a Dios por nada más por vivir, por existir, y el mismo Espíritu tuyo es el contacto con Dios, y el Espíritu Santo va a empezar a interceder. Y tú vas a empezar a hablar lo que Dios quiere, y vas a experimentar ese conocimiento que es el conocer a Dios. Ahí es que tú empiezas a conocer a Dios, ahí es que tú entras en el aposento de Dios, en lo sobrenatural de Dios. Y momentos así como los que tú estás describiendo, yo he sentido también que hay la presencia de lo negativo, ¿no? Sí, no, eso pasa. Porque, por ejemplo, ahora mismo, ustedes no lo vieron, pero cuando nosotros íbamos a darle play a la cámara, ¿qué pasó, Willy? Se fue la luz. Se fue la luz justamente cuando íbamos a darle play a la cámara. Yo diciéndole a mi esposa ayer, Germán, yo siento que hay cosas negativas que no quieren que yo haga esto, porque prácticamente estamos promoviendo la palabra de Dios y nos vamos a encontrar con mucha gente allá afuera que no le va a gustar tampoco lo que nosotros estamos haciendo, pero yo no me voy a detener. No, y es que habrá gente que no le guste, pero también está la necesidad la gente de escuchar esto que estamos hablando, porque no es lo normal ver dos jóvenes hablando de Dios. Casi siempre vemos señores mayores y mucha gente piensa que el hablar de Dios es solamente para personas de cierta edad para arriba. Tú ves a veces artistas que los entrevistan y dicen, no, cuando yo esté más viejo, yo la acepto. Lo he visto. Pero es porque tienen miedo al compromiso, lo que Dios puede hacer con ellos siendo jóvenes. ¿Entiendes? Si Dios hace cosas con esas personas que son mayores, ¿qué más puede hacer con alguien que... Yo sé que yo poniendo mi vida a Dios como lo estoy haciendo, yo estoy siendo feliz y la felicidad es algo que no tiene precio, ¿eh? Así que no nos vamos a detener, vamos a seguir. Pues ya yo aquí estamos terminando. Bueno, pues nos despedimos. Sí, porque ya estamos aquí. Somos Ya estás nuevo, papá. Estamos ready para grabar 2 podcasts. 2 podcasts más. Pues nada, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta ahora en el video viéndolo. Ya saben dónde conseguir a Willy, el número de teléfono está en pantalla nuevamente. Síganos en todas nuestras redes sociales como Renovando Mi Fe. Muchas cosas nuevas vendrán por ahí. Así que la gloria sea para Dios. Gracias. Gracias a ti por invitarme.